Sean todos y todas muy bienvenidas a esta reunión informativa que preparamos desde Acera como patrocinadores del Programa de Inclusión Energética, que es una iniciativa liderada por la consultora EBP, junto con otras marcas relevantes como Corfo y la Red de Pobreza Energética, red de la cual también como Acera formamos parte. Antes que todo y como instrucciones generales, les solicitamos que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante todo el evento y se use solamente el momento de las preguntas. Hicimos esta presentación en modelo de reunión, no de webinar, porque queremos que sea más interactiva y además que probablemente vamos a tener una cantidad de participantes que permite en forma práctica hacerlo de esta manera. Tras las presentaciones va a haber un espacio de preguntas y respuestas con los presentes a quienes podrán hacer sus preguntas directamente y solo deberán utilizar la opción levantar la mano o raise hand, dependiendo del idioma que tengan el Zoom instalado, que permite hacer esta señal y es un link que está, ¿verdad?, en la parte derecha inferior de la pantalla que muestra los asistentes de la reunión. Y para esta parte de la actividad, por supuesto, pueden activar sus pantallas para tener un espacio más interactivo en la conversación que queremos que siga esto. Desde el punto de vista de Acera, nuestro interés en apoyar esta iniciativa, además de la larga relación que tenemos con EBP, ¿verdad?, y con quienes lideran la consultora en Chile, es la preocupación, en el buen sentido, que tenemos sobre el aspecto de pobreza energética y el deber que tiene la industria y el sector de apoyar que esa pobreza energética se pueda reducir y deseablemente eliminar. Hay varias definiciones, ¿verdad? Probablemente Anaí va a poder ahí aportar la tremenda experiencia que ellos tienen, ¿verdad? En esta materia, Wani, pero es un tema claro. Hoy día, así como se necesita agua, se necesita disponer de energía eléctrica, y no por un aspecto de confort, sino que por un aspecto de un nivel mínimo digno para que las personas puedan vivir. Lo hemos visto como resultado de la pandemia, uno de los temas que ha estado en discusión, lamentablemente en demasiada discusión, porque hubiéramos preferido que se hubiera hecho algo más rápido, es el tema de qué manera se va a apoyar, ¿verdad?, a las personas que hoy día están en el 40% más vulnerables según la encuesta de hogares. Pero nos hemos dado cuenta que hay una cantidad de falencias importantes. ¿Cómo medir realmente quiénes están en la pobreza energética? ¿Cuál es el nivel de apoyo? ¿Cómo se puede diseñar un instrumento de apoyo que sea adecuado para que esas familias y esas personas puedan tener los servicios energéticos necesarios que les permitan contar con energía eléctrica para iluminarse, para cocinar eventualmente, para poder comunicarse, para poder entretenerse, que son todos aspectos fundamentales para cualquier familia y que no debieran faltar en ninguna de ellas? Entonces, el objetivo de esta reunión es abrir un espacio de difusión e información para presentar la iniciativa que vamos a conocer y conocer y a la vez generar la oportunidad de que las empresas puedan animarse, ¿verdad?, entusiasmarse, que así esperamos que sea en este minuto. Los organizadores de esta iniciativa están en busca del financiamiento que les falta para llevarla adelante y esperamos que nuestros espacios de apoyo, este es uno de ellos, pueda ayudarlos. Comenzaremos entonces con Anaí Urquiza, que es la coordinadora de la Red de Pobreza Energética, quien va a realizar una presentación titulada Pobreza Energética, un nuevo desafío para las ERNC. Anaí, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos quienes han organizado esta instancia. Para nosotros es tremendamente importante poder abrir estos espacios de conversación que nos permitan visualizar los desafíos de pobreza energética y cómo desde los diferentes sectores podemos ir apoyando y encontrando soluciones y generando nuevas estrategias para enfrentarlas. Voy a compartir pantalla. Me parece que está bien. Me dicen si es que hay algún problema. También me avisan si es que me excedo demasiado en el tiempo, por ahí me mandarán un chat. Ya, entonces vamos a partir. Cuando hablamos de pobreza energética,
cuando nosotros nos ponemos el desafío de hablar de pobreza energética, uno de los principales temas que nos convoca a hablar de pobreza energética es precisamente que estamos en un contexto de cambio climático, y en el contexto de cambio climático y en los esfuerzos de avanzar en la transición energética, veíamos que esa transición energética tenía que vincularse con otros problemas que estábamos enfrentando en nuestros países, sobre todo los países en vía de desarrollo, los países menos favorecidos. ¿Cómo lo hacíamos para que al mismo tiempo los esfuerzos que hacíamos para avanzar en la transición energética nos permitieran mejorar la calidad de vida de la población y que esto fuera viable además? Porque en los países donde la urgencia no es el cambio climático, sino que hay otros elementos que o no se visualiza como lo urgente, porque hay otros desafíos tremendamente importantes, como es la alimentación, el acceso a servicios básicos, salud, etcétera. Es muy difícil lograr avanzar en los desafíos de cambio climático, y finalmente no tenemos otra opción que hacerlo. O sea, sabemos bien que de todas formas tenemos que llegar a la carbono neutralidad. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar este doble desafío en los países menos industrializados, que tienen menos recursos, que además son los menos responsables también del cambio climático? En ese contexto, nosotros empezamos a visualizar la relevancia que tenían los co-beneficios de los esfuerzos de las estrategias de mitigación. Entonces, dentro de los co-beneficios, una de las cuestiones clave que vislumbramos es que avanzar en la transición energética también nos podía permitir avanzar en mejorar la calidad de acceso a la energía, si es que se veía en sinergia. Entonces, con ese telón de fondo empezamos a trabajar con pobreza energética hace algunos años, además considerando otro tipo de desafíos que tenía nuestro país y la región, como es, por ejemplo, el envejecimiento de la población y los problemas de desigualdad en general que han quedado en evidencia, mayor evidencia después del 18 de octubre del año pasado. Por otro lado, también teníamos algunas indicaciones de organismos internacionales, por ejemplo, el ODS 7, que apunta directamente a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Energía 2050 también deja plasmado en su estrategia principios que orientan a asegurar acceso universal y equitativo a servicios energéticos para nuestra población, y por lo tanto estaba ya dentro de nuestra discusión. Y en ese contexto nosotros visualizamos que desde la academia que era muy importante trabajar este tema, construir una conceptualización adecuada a nuestra región y empezar a hacer un esfuerzo por posicionarlo, trabajando colaborativamente con los diferentes sectores, haciendo esfuerzos por trabajar con el sector público, pero principalmente con la sociedad civil y el sector privado. Creemos firmemente que podemos potenciar el rol activo de estos sectores en el desarrollo y la innovación social y tecnológica en un contexto de colaboración con el sector público y la academia para poder enfrentar los desafíos de pobreza energética. Entonces, en ese contexto para nosotros es tremendamente relevante esta instancia, el proyecto que se está formulando desde BP con el tema del desafío en la inclusión energética. Creemos que realmente puede ser un espacio de aprendizaje además para todos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a plantear esto, ya en el contexto de la crisis post-18 de octubre y la profunda desigualdad que estaba quedando en absoluta evidencia en nuestro país, esto se ve además profundizado en los tiempos de pandemia, ¿no? Y hace más urgente hacernos cargo de este tipo de desafíos. Sin duda nos tenemos que preocupar de que en el contexto de pandemia, los tiempos de confinamiento y la presión que se genera en el hogar hace que el consumo de energía sea mayor, pero además hace que las exigencias por condiciones de vida, de habitabilidad en las viviendas también sean mayores. No es lo mismo, todos lo sabemos muy bien, no es lo mismo pasar por un periodo de cuarentena viviendo con 30 metros cuadrados, sin acceso suficiente a energía, agua, etcétera, que hacerlo en una casa cómoda, 100 metros cuadrados, con todas las comodidades que implica la tecnología, los accesos a los servicios, etcétera. Es completamente distinto, no solamente por un tema de comodidad y de calidad de vida, sino que también porque va profundizando las brechas que ya tenemos. O sea, no todos podemos trabajar de la misma manera desde el hogar.
no todos podemos, nuestros hijos no pueden acceder al mismo tipo de educación desde el hogar. Entonces, esas condiciones de acceso a energía hacen una diferencia tremendamente importante. Por otro lado, la profundización o sea, la crisis económica profundiza las condiciones de pobreza energética en el sentido de que cuesta más cubrir esos servicios energéticos, financiar esos servicios energéticos, debido a que ya los presupuestos se ven constreñidos o hay mucha gente que pierde el trabajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para lograr que las familias sigan teniendo acceso a esos servicios energéticos a pesar de la crisis económica? Hay otro elemento que también para nosotros es tremendamente evidente y ha sido muy importante internacionalmente en las últimas semanas, y creemos que en las próximas va a ser un tema crítico, que es la contaminación atmosférica por el uso de leña. Tenemos ya suficiente evidencia a nivel internacional de que las consecuencias del virus son mucho más complejas en ciudades con alta contaminación atmosférica. Y eso, hay varias teorías de por qué. Por un lado tiene que ver con las condiciones previas, o sea, las condiciones de salud de la población de esos lugares es más frágil debido a que han estado expuestos a contaminación durante mucho tiempo. Pero además también hay otras cosas como la probabilidad de contagio. Aparentemente también existiría una mayor probabilidad de contagio debido a que las partículas, el virus se aferra a las partículas de material particulado en el aire, y eso implica que finalmente se mantenga más tiempo en el aire y favorezca la transmisión del virus. Entonces hay una serie de elementos que nos hacen pensar que va a ser muy complicado. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perdón. Que va a ser muy complicado el invierno, las semanas que vienen de invierno en las ciudades del sur de Chile, y vamos a tener un tremendo problema que está directamente relacionado con pobreza energética. Lo vamos a ir entendiendo en adelante, pero lo dejo planteado para que lo podamos conversar después. Y por último también está la profundización de las diferencias de género por dobles y triples jornadas en el hogar, donde las mujeres que trabajamos en los roles establecidos tradicionalmente, que cuesta mucho sacar y que incluso hasta las familias más progresistas, más modernas, sigue estando en alguna medida instalado, las mujeres nos dedicamos no solamente a trabajar, sino que a hacernos cargo de todo lo que implica el hogar, la crianza de los niños, etcétera, en un contexto de cuarentena, de confinamiento muy complejo. Y si es que accedemos o no al electrodoméstico es completamente distinto. O sea, no es lo mismo estar lavando la ropa, haciendo todo manualmente, que a poder acceder a la energía suficiente para poder cubrir todo ese tipo de servicios dentro del hogar. Bueno, entonces esto solamente como para darles un contexto de la relevancia que tiene este tema y por qué para nosotros es tremendamente importante hacernos cargo de él en el contexto de la pandemia, y sobre todo pensando que no podemos hacer soluciones, hacernos cargo de estos problemas solamente mirando el corto plazo, sino que además tenemos que entender que esta es una crisis en un contexto donde van a venir muchas más crisis, y donde para poder hacernos cargo de las crisis que vienen relacionadas con cambio climático, necesitamos ir mejorando las condiciones estructurales en las cuales nuestra población enfrenta las diferentes amenazas, y para ello el acceso a la energía parece como algo crucial. Ahora, pobreza energética además, cuando hablamos de cambio climático, es una oportunidad para abordar mitigación y adaptación en conjunto, que es una de las cuestiones que cuesta mucho hacer en los temas de cambio climático, y que para países, para nosotros, es fundamental, por lo que hablábamos también de los posibles co-beneficios que tiene avanzar en eso. Y ahí las energías renovables parecen como una tremenda oportunidad, ya que permite, por un lado, dar acceso a energías limpias para enfrentar y acceso a energías limpias que nos permiten, por ejemplo, reducir la contaminación atmosférica, pero además también tener mayor autonomía frente a variaciones en la economía mundial, nos permite tener mayor resiliencia de los sistemas frente a múltiples amenazas, eventos extremos vinculados con cambio climático, por ejemplo, inundaciones, tornados, etcétera, cuando tenemos estas matrices más descentralizadas, con gran diversidad de fuentes, obviamente es mucho más robusto. Y de esta forma podemos avanzar, al impulsar las energías renovables, podemos avanzar en esta disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo haciéndonos cargo de los desafíos de la calidad de vida y del acceso a la energía
para que en el fondo la población no se vea enfrentada a las consecuencias del cambio climático sin las herramientas para enfrentarlo. No tenemos que olvidar además que dentro de las proyecciones de cambio climático sabemos que la temperatura cercana a los 30 grados va a ser mucho más larga, de hecho lo hemos estado viviendo en estos días, ¿no? Muchos meses con temperaturas sobre 30 grados, y es completamente distinto vivir ese tipo de temperatura en hogares que están adecuadamente aislados o que tienen acceso a refrigeración, que cuando no lo tienen y la población envejecida sufre tremendamente esas altas temperaturas, y no solamente en el día, sino que las altas temperaturas en la noche, los problemas para dormir, etc. Entonces hay una serie de elementos que tienen que ver con la adaptación y la mitigación del cambio climático que nosotros tratamos de abordar a partir de la comprensión de la pobreza energética. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos pobreza energética y por qué es importante mostrar estos lineamientos aquí? Es porque hay una tradición de las últimas décadas de hablar de pobreza energética que viene de los países del norte, los países más industrializados, donde pobreza energética se concentraba principalmente en la carga en el presupuesto, ¿sí? O se concentraba en la ausencia de acceso, ¿ya? Para los países más vulnerables. Sin embargo, cuando uno mira eso con esas categorías, lo que sucede en Chile y en Latinoamérica, uno dice, bueno, los estándares de pobreza energética no son tan altos, porque el acceso es bastante amplio y la carga en los presupuestos no es tanto, en el fondo. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta que la pobreza energética tiene un cariz muy distinto en los países en vías de desarrollo, donde no solamente hay una sobrecarga en el presupuesto de algunas familias, sino que además hay muchas familias que lo que hacen es no, en el fondo, sacrificar servicios energéticos para poder cubrir otras necesidades, y por lo tanto no es que tengan un sobregasto, sino que tienen un subgasto, o por otra parte para poder acceder a la energía, lo que hacen es acceder a otro tipo de energías de muy mala calidad, que es uno de los problemas que tenemos claramente con el tema de la leña, por ejemplo, y que finalmente se utiliza ese tipo de energéticos con consecuencias muy complejas, pero que no se ven reflejados en los conceptos tradicionales de pobreza energética. Entonces, finalmente, nosotros lo que hacemos es construir un concepto que es por un lado adecuado para países como el nuestro, pero además que tiene la posibilidad de ser adaptable a los diferentes contextos territoriales, ¿ya? Entonces entendemos que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad, que sean adecuados, confiables, no contaminantes y seguros, para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Ahora, tanto necesidades básicas como servicios energéticos son establecidos por una población en particular, situada en un territorio, en un contexto temporal definido y bajo condiciones socioculturales específicas. Eso significa que en el fondo las necesidades, y aquí las dividimos en dos, ¿no? Entre las necesidades fundamentales y las necesidades básicas, donde las necesidades fundamentales estarían directamente relacionadas con la salud de la población, y las necesidades básicas varían en función de la pertinencia territorial y cultural. Y eso nos permite tener una batería de indicadores que abordan estos estándares mínimos, ¿no? Como muy vinculados a los derechos humanos, y otros estándares que efectivamente son muy relevantes y que tienen un directo impacto en la calidad de vida de la población, pero que se definen los estándares, los umbrales de tolerancia que tienen cada uno de esos elementos, se definen en función de cuáles son las condiciones territoriales y culturales, ¿ya? Entonces ahí están los diferentes servicios energéticos que se abordan con pobreza energética, que van obviamente de todo lo que tiene que ver con cocción y conservación de alimentos, acceso al agua en los sectores rurales, las temperaturas mínimas y máximas saludables, iluminación, también los temas de salud de los electrodependientes y lo que eso implica. Y por otro lado, otros elementos que van variando, como el confort térmico, la necesidad del agua caliente sanitaria, iluminación y electrodoméstico y tecnologías para la educación, ¿sí? Entonces, para poder abordar esto, que suena muy complejo, nosotros hemos ido avanzando en definir dimensiones. Básicamente hablamos de 3 grandes dimensiones: acceso, equidad y calidad, donde acceso se refiere más bien a los umbrales físicos y tecnológicos que existen en el fondo en el hogar para poder acceder a estos servicios energéticos. En equidad nos referimos a los umbrales
económicos, o sea, el gasto excesivo o el subgasto o las dificultades para invertir en el fondo en los requerimientos en las estructuras energéticas que se requieren. Y calidad se refiere a estos estándares en el fondo de, por ejemplo, la contaminación intradomiciliaria que se debiera permitir o no, el tipo de calidad de los artefactos, de las viviendas para el consumo energético, o sea, todo lo que tiene que ver con estándares para poder definir ese acceso y equidad, ¿sí? Entonces, si bien esta definición es muy compleja y completa, o nosotros también asumimos que para la realidad actual, para los tipos de datos con los cuales nosotros contamos, necesitamos construir indicadores que nos permitieran decir algo, al menos con la información que existe. Si bien proponemos instrumentos para poder observar esta dimensión de la desigualdad con mayor profundidad, de todas formas lo que hacemos es paralelamente identificar en estos distintos ámbitos cuáles son los indicadores que nos permiten decir algo, para hacer una radiografía de lo que tenemos en nuestro país. 5 minutos, Anaí. Ya, y ahí nos concentramos en, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque son datos que nosotros fuimos recogiendo y que nos dan una mirada, ¿no? Donde, claro, uno dice, hay 10,2% de familias que no tienen, de hogares que no tienen agua caliente sanitaria, pero cuando eso lo hacemos a nivel regional, vemos que, por ejemplo, en la Araucanía, eso es mucho mayor. Entonces, también hay una bajada por cada uno de los territorios que hemos ido haciendo, y que nos permite ir entendiendo las realidades que hay en nuestro país. También hay otros elementos bueno, que ustedes conocen mucho mejor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las interrupciones y la calidad del suministro, y lo que eso implica para los electrodomésticos, por ejemplo? Hay muchos territorios donde mantener un refrigerador no es nada de simple debido a las constantes interrupciones de suministro. Y en tema de climatización de viviendas, sin duda es donde estamos más complicados, y es una de las cuestiones que vamos a ver con mayor evidencia en este invierno por el problema de la pandemia, ¿no? Porque calculamos que más del 60% de las viviendas no tiene estándares mínimos de eficiencia energética, y por lo tanto los requerimientos energéticos para poder mantener niveles de confort térmico dentro de los hogares son altísimos, y eso termina siendo, sobre todo en la ciudad del centro-sur del país, o sea, del sur del país, es que la leña es lejos la mejor opción por precio y por capacidad calorífica, ¿no? Y por eso tenemos las ciudades completamente contaminadas en el sur del país. Y en la equidad del gasto vemos que por lo menos un 22% de las familias estarían realizando un gasto excesivo, según la información que tenemos en energía, pero al mismo tiempo cerca de un 15%, más de un 15% de las familias subgasta, en el fondo, como lo que llamamos pobreza energética oculta, ¿no? Ahora, todo esto con mucho detalle está en este documento que está en la página web de la red, entonces, y con variaciones regionales, etcétera, por lo tanto se puede consultar ahí. Solamente quiero terminar hablando de la vulnerabilidad energética territorial, y este es un mensaje muy importante para las energías renovables, que es que nos hemos dado cuenta que si bien la pobreza energética apunta al hogar, hay muchas condiciones de los territorios que hacen que los hogares caigan en pobreza energética. Y esas condiciones de los territorios tienen que ver con territorios que son más vulnerables debido a las condiciones geográficas, socioculturales y económicas, donde hay muchos problemas de infraestructura que hacen que sea imposible acceder a energías más limpias en ciertos territorios, donde además hay alta dependencia de ciertos combustibles fósiles con problemas de continuidad y limitaciones de suministro. Y todo esto tiene serias consecuencias porque hay necesidades energéticas que no están cubiertas, hay problemas de degradación ambiental, o sea, el uso de leña no solamente tiene el problema de la contaminación atmosférica, sino que también la sobreexplotación de los bosques, y una gran fragilidad de la población en esos territorios. Y ahí las energías renovables tienen un tremendo rol que cumplir en fortalecer ese acceso en los múltiples territorios, diversificar las fuentes energéticas y lograr que desde los territorios podamos enfrentar mejor los desafíos de pobreza energética. Y con esto voy cerrando, porque la verdad es que acá esto lo podemos profundizar después cuando lo hablemos, si es que tienen preguntas, pero tiene que ver con cómo separamos
pobreza energética y vulnerabilidad energética territorial y cuáles son los diferentes elementos que vemos en cada uno. Y cierro con esto, que es el rol que puede enfrentar, que puede cumplir las energías renovables no convencionales para enfrentar la pobreza energética, porque son sin duda una oportunidad para transformar la matriz energética junto con los hábitos de consumo, con múltiples co-beneficios en ambos elementos, y el sector privado tiene un tremendo rol para ofrecer soluciones a nivel local a partir de la innovación social y tecnológica. Así que eso, por ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anaí. La verdad que cada vez me sorprendo la forma como ustedes logran explicar este complejo problema de una forma simple y comprensible para los no especialistas. Creo que están haciendo un gran trabajo en poder visibilizar, medir, caracterizar estos aspectos, ¿verdad?, que definen la pobreza energética. Ahora damos paso a Rubén Méndez, líder de inclusión energética de EBP, quien nos va a presentar los detalles del concurso Desafío Inclusión Energética. Bienvenido, Rubén. Rubén. Perfecto, ¿me escuchan? Sí, no te vemos, pero te escuchamos. Ya. Muy bien, voy a prender la cámara solo para presentarme. En primer lugar, quisiera agradecer a CERA por las gestiones de coordinar esta reunión informativa. Para nosotros es muy importante que en todos los proyectos que estamos desarrollando generar este tipo de cooperaciones y también de poder llegar a nuevos actores para generar alianzas que permitan realmente efectuar proyectos concretos para enfrentar la pobreza energética. Mi nombre es Rubén Méndez, soy ingeniero en recursos naturales, trabajo hace 2 años en EBP Chile y hemos estado trabajando... Rubén, ¿sí? Perdón, pone en modo proyección la PPT para que Sí. la veamos en pantalla completa. Súper, ahí está. Eso, Entonces, eso. desde el año 2017 que estamos trabajando con iniciativas que tienen un vínculo con la pobreza energética, y un poco el desafío que les vamos a presentar hoy tiene que ver con un trabajo que se está generando desde hace algunos años atrás. Así que, bien, el desafío de inclusión energética nace del programa de inclusión energética que es liderado por EBP Chile en conjunto con EGEA ONG y la Red de Pobreza Energética, y hemos logrado poder sumar a distintos actores del sector público, privado, que nos han ido apoyando en distintas instancias, y que más adelante voy a comentar las colaboraciones que hemos establecido con cada uno de ellos. Pero como bien decía Anaí, en el contexto en el cual estamos enfrentando, en donde estamos viviendo un proceso de cuarentena, las familias vulnerables están pasando más tiempo en la vivienda, lo que implica que estén más expuestos a las condiciones o los impactos de la pobreza energética, implica que tenemos que tomar acciones que sean rápidas, que sean concretas y que nos permitan enfrentar de manera efectiva este desafío. Entonces, en este contexto, nosotros consideramos que la innovación es un driver para enfrentar la pobreza energética y la desigualdad. Y como bien reflejó Anaí, la pobreza energética tiene múltiples dimensiones, tiene distintas caras. Y es un poco lo que nosotros hemos estado identificando a partir de un trabajo que hemos comenzado a desarrollar en RENCA el año 2017, también estableciendo una articulación de actores, buscando financiamiento público, privado y también de la cooperación internacional. No voy a entrar en la definición porque Anaí ya nos hizo una buena descripción del concepto y de todas sus variables, pero creo que es bueno complementar estas explicaciones con algunas imágenes gráficas que de repente nos permiten demostrar algunos aspectos que las palabras de repente son un poco escuetas para reflejar el impacto real que están viviendo hoy día algunas familias. Hay desafíos en torno al aislamiento térmico. Aquí podemos ver una casa de nuestros beneficiarios, donde los procesos de autoconstrucción que tienen las viviendas más vulnerables, porque son viviendas pequeñas, y las familias vulnerables en general son numerosas, entonces implican que se generen estos procesos de autoconstrucción que no utilizan materiales adecuados, y también en el tema de los sistemas eléctricos se tienden sistemas que no están bajo la normativa, lo que expone a la familia a riesgos de electrocución, incendio, frío o calor extremo, y también en esta relación respecto a los costos de la energía, suelen ser muy altos en comparación con los ingresos que tienen estas familias, lo que desencadena procesos de estrés, de preocupaciones y obviamente de endeudamiento. Entonces muchas de estas familias van acumulando deudas que también van generando un problema
emocional y psicológico a nivel familiar. Entonces los impactos son, como decía, múltiples, y en este sentido, desde el año 2017 que comenzamos a trabajar en la comuna de Renca, con un programa bien concreto donde trabajamos con un grupo de 17 familias, caracterizando y analizando sus problemáticas en torno a la pobreza energética. A partir de eso desarrollamos muchas metodologías en conjunto con la red de pobreza energética para poder abordar esta problemática de una forma integral. Y es así que en el desarrollo de esta iniciativa nos dimos cuenta que existía un alto interés, no solo de la cooperación internacional, en ese caso nos apoyó la Embajada de Suiza, sino que también del sector privado y del sector público. Entonces, consideramos que era una buena oportunidad para poder consolidar un programa interinstitucional que permita tener distintas miradas para poder abordar esta problemática de manera concreta. Entonces, el programa lo que busca en sí es articular proyectos que sean concretos para enfrentar la pobreza energética en Chile y también en Latinoamérica. Dada la condición de Chile y la experiencia que pudimos obtener a partir de este proyecto, y en paralelo los esfuerzos que está haciendo la red de pobreza energética para conformar una red latinoamericana de pobreza energética, es que decidimos plantear este programa a nivel latinoamericano, aprovechando las sinergias que tenemos con otros proyectos que BP tiene vigentes en otros países, así como las colaboraciones que la red de pobreza energética está estableciendo con universidades de distintos países de Latinoamérica, en establecer proyectos y pilotos que permitan transferir estos conocimientos o esta experiencia a otros países. Y tenemos la buena noticia de que adjudicamos el primer proyecto en Colombia, donde EDP ha tenido ya una trayectoria de iniciativas relacionadas desde hace varios años, y estamos muy contentos de poder exportar esta experiencia también a otros países de la región. Los focos específicos del programa son identificar los distintos desafíos territoriales existentes. Hoy día Chile, como ustedes saben, es un país muy diverso, distintos aspectos culturales, geográficos, climáticos, y es importante reconocer cómo son los desafíos en estos distintos contextos, para también hacer una articulación de actores y la búsqueda de financiamiento que permita implementar estos proyectos de forma concreta para poder reducir la pobreza energética. Pero también creemos que no solamente tenemos que trabajar de forma asistencialista o paternalista, sino que también generando procesos o oportunidades del desarrollo económico local, y para eso uno de nuestros pilares también es el fomento de los servicios energéticos y el apoyo a las MIPYMES. Hoy día también estamos trabajando con un grupo de MIPYMES en Renca para poder capacitarlas y fortalecer su servicio energético para que puedan, con un modelo de negocio adaptado a la realidad local, entregar servicios adecuados a las necesidades de las familias más vulnerables. Y es un poco también donde se enmarca este concurso. Y finalmente, promover hábitos de consumo energético eficiente a nivel territorial. En este sentido, nosotros estamos alineados, bueno, ahí un poco lo mencionó, con el objetivo de desarrollo sostenible número 7, de energía asequible y no contaminante, la reducción de las desigualdades y también ciudades y comunidades sostenibles. Y en este esfuerzo es que inicialmente el primer socio que nosotros nos apoyó fue Corfo, a través del Comité Solar e Innovación Energética, quienes están hoy día trabajando a través de sus ejes estratégicos en el impulso del desarrollo sostenible y también en el apoyo y financiamiento a iniciativas innovadoras que promuevan el desarrollo sostenible, pero también la articulación colaborativa, que nosotros creemos obviamente es muy importante para enfrentar estos problemas que son complejos y que requieren miradas diferentes. Y ahí existe una sinergia muy positiva con este programa, pero en particular con esta iniciativa específica que es el desafío. ¿Y cuáles son los principales problemas identificados en este ámbito? Como les mencioné, desde el año 2017 estamos trabajando dentro de las viviendas vulnerables. Hoy día ya hemos trabajado haciendo encuestas que son entrevistas que evalúan aspectos sociales y aspectos técnicos, donde participan ingenieros, sociólogos, etcétera, con una participación activa de la red de pobreza energética, EGEA, ONG y EBP. Hemos ido identificando cuáles son las principales problemáticas asociadas y qué son los desafíos que quisiéramos enfrentar. Uno es el bajo confort térmico producto de la autoconstrucción. Como les mostraba algunas imágenes, las casas tienen grandes desafíos para poder lograr efectivamente un confort térmico. El aumento de las enfermedades respiratorias producto del frío o calor, o también las fuentes de calefacción no adecuadas que generan contaminación intradomiciliaria.
entendiendo que la pobreza energética tiene impactos indirectos en términos de salud, de educación, en términos laborales. Es muy importante tener en consideración el aspecto de la salud. También el alto costo de la energía en relación a los ingresos de los grupos familiares, lo que implica obviamente que desencadena procesos de endeudamiento. Muchas de las familias hoy día están gravemente endeudadas, con cifras que van del orden de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, lo que significa absolutamente un problema que se traduce también a nivel de salud en términos psicológicos en la familia, el riesgo de incendio y electrocución por producto de sistemas eléctricos no adecuados, y finalmente la falta de acceso a energías limpias, que obviamente nosotros creemos que la transición energética debe incorporar a los niveles socioeconómicos más bajos de una forma equitativa. Y en el contexto actual de la crisis social y la crisis sanitaria, obviamente por el confinamiento y la cuarentena pasamos más tiempo en la vivienda, las familias están más expuestas a los impactos de la pobreza energética, particularmente la población vulnerable, que son las personas mayores de 65 años y menores de 5 años, que son las que se ven más gravemente afectadas. Y también, en consecuencia, hay un mayor consumo de los servicios energéticos, tanto térmicos, eléctricos, agua caliente sanitaria, y esto implica, obviamente, que tenemos que actuar rápido, sobre todo pensando en las consecuencias que se van a generar ahora en este invierno. Y en este sentido, nosotros estamos haciendo una llamada a la acción para poder cooperar. Es una invitación para que distintas entidades podamos de forma conjunta hacer este desafío de inclusión energética, que es un concurso que busca soluciones que sean innovadoras y que permitan reducir la pobreza energética en las familias de Chile, favoreciendo la generación de un ecosistema dinámico de productos o servicios energéticos de bajo costo. Y esto es súper importante, como mencionaban en los lineamientos del programa, porque no buscamos establecer un programa asistencialista, como decía, sino que desencadenar distintos procesos de desarrollo económico local para poder reducir esta problemática, pero generando también aspectos positivos en el emprendimiento a nivel de MIPYMES. Y las soluciones innovadoras que nosotros buscamos son a nivel tecnológico, a nivel de nuevos modelos de negocio adaptados a la realidad local y a las necesidades de las familias más vulnerables, y también nuevos modelos de gestión de la energía. Entonces, para esto, la idea es priorizar los proyectos que sean innovadores, que tengan un claro componente diferenciador en cualquiera de los niveles ya mencionados, que sea concreto, es decir, que no buscamos ideas que no tengan un nivel de desarrollo, sino que buscamos ideas o proyectos que ya tengan un nivel de avance y que tengan la factibilidad de implementarse en el corto plazo, que tengan un claro impacto social. O sea, esperamos iniciativas que aseguren un mayor confort o bienestar para la familia en condición de pobreza energética, que permitan también la articulación entre actores. Valoramos mucho esa sinergia porque creemos que este problema complejo tiene que ser mirado a través de perspectivas diferentes, y finalmente que tenga un alto potencial de escalamiento. Nosotros al final del proceso se van a seleccionar 3 ganadores, pero esperamos de que esta iniciativa, después de un proceso de monitoreo, sean altamente escaladas y ojalá tengan un impacto importante en términos de reducción de la pobreza energética, pero también a nivel de desarrollo económico local. Entonces, en ese sentido, está principalmente focalizado en startups o equipos de emprendedores o desarrolladores que tengan ideas innovadoras o disruptivas, proyectos que tienen que ser implementados o bien adaptados en un plazo breve. Es un desafío que nosotros le pusimos fast track, queremos actuar obviamente rápido en el contexto actual. Emprendedores que tengan soluciones que se puedan implementar acá en Chile y que se pueda también trabajar de forma remota. Somos absolutamente creyentes de que hoy día las tecnologías nos permiten desarrollar este tipo de iniciativas sin la necesidad de hacer un trabajo 100% presencial. Y obviamente adecuándonos a la situación, hemos establecido protocolos de trabajo. Hoy día nuestros técnicos están implementando medidas, pero a través de protocolos que hemos definido en conjunto con EGEA y la Red de Pobreza Energética, para poder intervenir las viviendas, enfrentar los desafíos que tenemos hoy día, pero reduciendo al máximo las probabilidades y las posibilidades de contagio del virus. Para eso nos hemos acogido a las recomendaciones de las autoridades competentes. Y finalmente, 4, que cuente con experiencia, obviamente, en el desarrollo previo de proyectos. Entonces, ¿quiénes pueden postular a este desafío? Principalmente MIPYMES del sector energético, pero también desarrolladores o emprendedores
que trabajen a través de universidades, instituciones de formación técnica, ONGs, fundaciones y también personas naturales. El financiamiento, nosotros esperamos que seleccionar 3 ideas innovadoras que en el fondo van a tener el mismo valor de premio, que son 3 millones, el cual va a ser utilizado para poder implementar o desarrollar la propuesta, y un premio que esto es súper entretenido, que en el fondo vamos a dejar que el público pueda priorizar el proyecto más votado, que tenga mayor valoración del público, y darle un reconocimiento de 1 millón de pesos. 5 minutos, Rubén. Súper. Y bueno, algunas referencias de proyectos son, por ejemplo, nuevos modelos de negocio para sistemas de agua caliente sanitaria. Hemos tenido ya experiencia con algunos emprendedores, en ese sentido en Renca. Soluciones del tipo de aislamiento térmico, por ejemplo, utilizando nuevos materiales sustentables y de bajo costo. Iniciativas que permitan mejorar la gestión y mantenimiento de los sistemas de energía renovable instalados, como por ejemplo, muchos de los subsidios que se han realizado con agua caliente sanitaria. Las fases del concurso esperamos nosotros vamos a comenzar a inicios de junio con la convocatoria y postulación, luego a inicios de julio la selección y pitch de las soluciones, un proceso de mentoría, luego la implementación en agosto, y desde septiembre a diciembre un proceso de monitoreo que permita recoger la experiencia y hacer la estrategia de escalamiento de las distintas soluciones. Entonces, algunos beneficios adicionales son la difusión y posicionamiento de las propuestas, el acompañamiento y la mentoría, ser parte de un portafolio de esta red de microemprendedores en torno a la inclusión energética, y obviamente el establecimiento de alianzas con las instituciones que nos están apoyando. Vamos a establecer un proceso de consultas hasta el 15 de junio de forma remota, y tenemos distintos hitos comunicacionales que nos van a permitir en el fondo posicionar las distintas colaboraciones que se generen en el marco de este desafío, así como también las instituciones que adjudiquen el desafío. Hasta el momento, sobre la obtención de recursos, este proyecto está valorizado en 29,5 millones, hemos recaudado un 61%, gracias al patrocinio de Enel, COPEC, el Comité Solar e Innovación Energética de Corfo y la Generalidad Metropolitana, que nos están aportando de forma pecuniaria para el desarrollo de este proyecto, y aún tenemos pendiente la obtención de 11 millones y medio, para lo cual obviamente esta instancia es muy importante porque alguno de ustedes puede estar interesado, y nos gustaría mucho mantener conversaciones después bilaterales para contarles más detalles de cómo poder colaborar en este sentido. Las instituciones que están involucradas dentro del equipo directivo ya se lo mencioné, socios auspiciadores también, y algunos socios estratégicos que vale la pena destacar, como la Agencia Sostenible Energética, el eLab Accelerator, una iniciativa que se genera a partir de EDP el año 2019, el Powerhouse Energy Institute de la Universidad del Estado de Colorado, y obviamente Acera, que se suma a partir de las últimas semanas en apoyo en articulación para cofinanciamiento y también difusión de esta iniciativa. Así que, bueno, ahora se va a generar un proceso de consultas, quedamos abiertos para poder resolver aquellas dudas que hayan quedado a partir de esta presentación o de la presentación de Anaí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, tengo abierto el micrófono. Muchas gracias, Rubén, por la clara presentación. Quisiera invitarlo a prender sus cámaras, si así lo quieren, y pues vamos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas con Anaí y con Rubén. Les recuerdo que para que podamos ir en orden con esto y poder asegurar que respondemos, para solicitar su turno para hablar, usen la opción levantar la mano que tiene la aplicación Zoom, ¿verdad? Y que encontrarán en la parte derecha en la lista de personas conectadas. Así que adelante con sus preguntas, por favor. Insisto, siéntase con la libertad de encender sus cámaras y sus micrófonos. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento? Parece que tu presentación, Rubén, y la introducción de Anaí fueron muy claras, porque en realidad no tenemos preguntas en este momento. Así que... están muy tímidos a esta hora de la mañana. Están muy tímidos. Rubén, una pregunta. ¿Quién es el típico o la típica persona o institución que podría postular a este concurso? ¿A quiénes esperan ustedes que sean realmente donde se focalice esto?
Sí, mira, si bien hemos dejado una definición amplia para las posibles postulaciones, porque entendemos que distintas instituciones están realizando esfuerzos hoy día muy interesantes para abordar la pobreza energética, muchos de ellos ni siquiera saben que están trabajando en pobreza energética, y creemos que a través de este concurso nosotros obviamente podemos generar una base de datos de todas las instituciones, desarrolladores que están trabajando en esto. Pero para responder tu pregunta, por eso lo dejamos amplio, pero para responder tu pregunta, el foco detrás para nosotros es los micro, pequeña y mediana empresas que estén hoy día ya con un avance un poquito más consolidado. Nosotros hemos estado ya en búsqueda de este tipo de instituciones, específicamente en la comuna de Renca y en sus alrededores, para vincularlos con algunas de las iniciativas que tenemos en carpeta. Y creemos que es fundamental poder entregar esta dimensión, estos conocimientos que se han ido generando para robustecer también sus modelos de negocio y que de una manera u otra puedan responder a la reducción de la pobreza energética, pero también generando una cierta economía local. Mira, qué interesante, es una tremenda sinergia en eso. ¿Y qué pasa con las organizaciones de emprendedores, Rubén? ¿Ves que hay ahí también un espacio para postulantes? Claro, claro que sí, sí. Por eso, como te decía, lo dejamos abierto porque hoy día nosotros en el marco de conversaciones con distintas instituciones, por ejemplo, con Banco Estado, Banco Estado tiene una base de datos de emprendedores en torno a temas sustentables, y ahí nos hemos encontrado con varias sorpresas de proyectos bien innovadores que hoy día no han sido bien visibilizados o que quizás no tienen el apoyo técnico necesario o financiero para poder desarrollar su actividad. Así que efectivamente, hoy día las asociaciones de emprendedores también son un rubro, un ámbito interesante para poder considerar, y también son parte del foco central de este concurso. Perfecto. Recuerdo que estamos abiertos a recibir preguntas y que puedan ser respondidos tanto por Anaí como Rubén. Sí, mira, quizás como para, como para iniciar conversaciones, nosotros, dado que este financiamiento es de tipo mosaico, hay distintas instituciones que se están sumando, por lo tanto también distintos procesos administrativos. Estamos tratando de desarrollar el protocolo administrativo lo más eficiente posible para poder llevar a cabo estas colaboraciones. Solo contarles que los aportes han sido desde los 2 millones de pesos hasta los 10 millones de pesos, y nos estamos ajustando obviamente a cada uno de los requerimientos administrativos de las partes. Por lo tanto, el proceso ha sido bastante rápido, a pesar de lo que nosotros creíamos, y cualquier duda que tengan asociada al tema administrativo, que siempre obviamente en estas colaboraciones es un tema no menor, es importante, lo podemos conversar obviamente de forma bilateral también. Perfecto. Hay una pregunta de Jessica Olivares. Te invito a encender la cámara, el micrófono y a identificarte, por favor, antes de plantear tu pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Hola, Jessica. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la posibilidad. Mi nombre es Jessica Olivares. Yo soy gerente de la Asociación Sin Fines de Lucro, Acciona.org, en Perú. Yo estoy ahora participando desde Perú y justamente, bueno, un poco hacia ahí iba mi consulta. Entiendo que a ver, se está considerando que las instituciones que participen tengan experiencia previa, ¿no? Nosotros, bueno, como asociación hemos comenzado hace 11 años en Perú con proyectos de electrificación rural aislada en comunidades rurales, ¿no? Y bueno, nos interesa muchísimo ver la posibilidad de poder participar o presentar una propuesta basada en nuestra experiencia, ¿no? Al respecto yo tenía, bueno, en primer lugar la consulta si es que era posible que se postulara una institución extranjera, ¿no? Con una propuesta. Veo los plazos de las propuestas que termina, bueno, el proceso con el monitoreo en el mes de diciembre, ¿no? Lo cual también me surge la duda si es que se está considerando una idea
ejecutada o solamente a nivel idea por los plazos, ¿no? En algunos casos, pues, no sé, me imagino que algunas de estas ideas para implementarse requerirán equipos, al menos en Perú, y creo que también por allá en Chile y en otros países de la región estamos totalmente inmovilizados. Nosotros seguimos hasta el día de hoy con un aislamiento en todo sentido, con lo cual cualquier adquisición de equipo de fuera es mucho más complicada. Entonces, un poco por ahí era mi pregunta. Y si en todo caso esta ejecución de proyecto de desarrollo relacionado con pobreza energética, también implicaba un cofinanciamiento o una contrapartida por parte de la institución que resultara seleccionada. ¿No? Creo que he acaparado como 3 o 4 preguntas. Sí. Mil disculpas, pero bueno, van surgiendo. Cierro mi micrófono. Perdón, Jessica, una pregunta previa. ¿Es alcance de nombre o ustedes están ligados con la compañía Acciona? Sí, de alguna manera. La compañía Acciona, dentro de su programa de responsabilidad social, hablo de todo el consorcio Acciona, tienen una fundación que ve en temas sociales, ¿no? Que inició hace como 12 años o algo por ahí. Y entonces, Acciona.org en Perú, hasta hace poco, Acciona Microenergía Perú, hemos cambiado un poco la razón social porque estamos entrando en temas de agua, es una iniciativa de la Fundación Acciona que ejecuta o promueve proyectos a través de microempresas sociales en cada país donde la fundación tiene presencia, ¿no? En este caso, la primera iniciativa fue en Perú, ¿no? Tenemos, sí, relación, obviamente somos iniciativa y trabajamos y somos, a pesar de ser autónomos, como una asociación sin fines de lucro autónoma en Perú, sí trabajamos y dependemos de la Fundación Acciona, que a su vez ve los temas de responsabilidad social de la empresa Acciona. Perfecto, muchas gracias. Rubén. Bueno, muchas gracias, Jessica, por las preguntas y por el interés. Sí, mira, efectivamente, hoy día este desafío está focalizado a nivel nacional. Por otra parte, contarte de que parte de la estrategia de escalamiento internacional del programa busca justamente, uno de los países priorizados es Perú. Así que, de todas maneras, sería muy interesante seguir en contacto para poder evaluar sinergias para poder implementar acciones en Perú. Por otra parte, el tema del cofinanciamiento o del desarrollo de avances, de que tengan estas distintas propuestas, justamente nosotros vamos a priorizar aquellas iniciativas que tengan un nivel de avance suficiente o sustancial para poder ser implementadas en el corto plazo. Como las fechas que mostré en la línea de tiempo son bastante acotadas, creemos que es importante actuar rápido y por lo tanto vamos a priorizar aquellas medidas que ya tengan un nivel de avance. Y en ese sentido, respecto al cofinanciamiento, efectivamente, la idea es que también algunos de los emprendedores, eventualmente, si es que tienen ya un nivel de financiamiento apalancado, ya sea de forma de inversión propia o por algún otro concurso complementario, la idea es que utilicen este financiamiento disponible en el marco de este desafío para poder llevar a cabo su solución. Por lo tanto, las propuestas tienen que estar acotadas a considerar que con este financiamiento se puede implementar, teniendo o no teniendo financiamiento complementario. Eso, no sé si respondo todas tus preguntas. Gracias, Rubén. Yo tengo una pregunta para Fernanda Varela, que en realidad está puesta en el chat. Es si vamos a compartir las presentaciones y la grabación de esto. Pregunta. Sí, claro, por supuesto. O sea, yo creo que la pregunta es más para la Anaí y Rubén. ¿Están disponibles? Yo entiendo, ¿verdad? Está muteada ahí, pero asumo que con tu cabecita que sí. Están disponibles entonces. Probablemente las vamos a mandar ahí, voy a ver internamente con Rubén y Anaí si las ponemos en nuestro sitio web o se mandan internamente, pero por lo menos las personas que participaron de la actividad la van a recibir. Excelente. Sí, sin duda. Yo ahí me gustaría agregar algo que tiene que ver con la importancia que tiene para nosotros instalar este tema. Si bien el concurso tiene un objetivo y tiene resultados concretos en sí mismo que van a ser un aporte
para nosotros no es menor, al contrario, es tremendamente importante visibilizar el problema y visibilizar las soluciones posibles, no solo por lo que pasa en el corto plazo, sino que también porque ahora entramos, y esto afecta directamente a los desafíos de Acera, ¿no? Que entramos en toda una discusión de cómo vamos a recuperarnos post-pandemia. Y en esa recuperación post-pandemia, o incluso el post es un poco excesivamente positivo, ¿no? Porque en el fondo también puede ser muy largo esto y puede ser que el próximo invierno estemos en lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando de los esfuerzos por recuperar la economía, tenemos que pensar cómo lo hacemos en el contexto que estamos y que al mismo tiempo nos ayude a potenciar el desarrollo local, a potenciar las energías limpias, a potenciar que estos esfuerzos de activación vayan alineados con los desafíos de cambio climático y con los desafíos de emergencias como esta. Entonces, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con mejorar el acceso a energía, por ejemplo, para calefacción, en el fondo, en las ciudades del sur, creo que se va a instalar como un tremendo problema que tenemos que hacernos cargo rápidamente. O sea, algunas cosas van a tener que ser paliativas para este invierno, pero vamos a tener que dar un salto cualitativo de aquí al próximo invierno, por ejemplo, en aislamiento térmico y en energías renovables para poder potenciar o diversificar las fuentes, para poder bajar la dependencia del consumo de leña, porque nos va a quedar en absoluta evidencia que vamos a tener una catástrofe en las ciudades del sur del país si seguimos como vamos con la pandemia y la contaminación por el uso de leña, y este tipo de cosas nos permite probar, potenciar iniciativas para que después se puedan escalar lo más rápido posible y transformar en el fondo nuestro consumo energético de aquí a un par de años. Así es. Creo que un tema que da para varios webinars es el tema de la recuperación verde. Lo que se está comenzando a hablar hoy día, y es que convirtiendo, ¿verdad?, esta tremenda amenaza y este tremendo impacto que tiene la crisis del COVID, que en su recuperación y en las inversiones que efectúan los estados, los gobiernos, las empresas, en ese sentido, ¿verdad?, aprovechen para profundizar y expandir la transición hacia un sistema energético, entre otras cosas, ¿verdad?, de cero emisiones. Así que sí. es muy En este importante. contexto, Carlos, solo agregar que cualquiera de los presentes, en el caso que sea necesario, que tengan interés en aportar de forma pecuniaria a este desafío, sumarse a esta iniciativa, por favor, entiendo que Fernanda va a compartir nuestros contactos, la presentación, por si es necesario establecer otras reuniones con mayor participación de su equipo, para resolver dudas más profundas quizás, y ver los mecanismos de participación en cómo, de cierta forma, poder financiar y canalizar los recursos con la iniciativa. No duden en consultarnos, y quedamos, bueno, a completa disposición para poder seguir conversaciones bilaterales asociadas a esta iniciativa. Perfecto. No tenemos más preguntas puestas, así que voy a hacerle una pregunta a los asistentes. Veo que hay asistentes de varias empresas generadoras, además de Acciona. Veo aquí a Colbún, veo Solar Group, veo a SolarPack. Y me gustaría el feedback de alguno de ellos respecto a qué opinan, que Carbon Free también está presente, perdón, me lo había saltado. ¿Cómo ven este programa? ¿Qué comentarios les merece la presentación actual? Si no contesta nadie, lo voy a preguntar a alguien en específico. ¿Ah? Porque me intriga en particular, dado que nadie ha tomado la iniciativa, está presente Victoria Pérez, y me parece que Victoria está ubicada en España, ¿no? Victoria, ¿te tenemos todavía? Sí. Hola, Carlos. Hola, Sí, Victoria. efectivamente, sí. Me compartió la invitación Patricia Castillo, que está en Chile, y personalmente a ambas nos interesó el título, digamos, de la presentación, sobre todo sobre pobreza energética, y en particular me interesó saber cuál era la iniciativa y si una empresa como
desarrolladora de parques solares o incluso Solar Park tiene una fundación que se llama Fundación X, aquí en España, que realiza proyectos en África para implementar paneles solares en pequeñas escuelas para obtener cierta agua potable, etc. Principalmente quería saber qué se trataba el concurso y quizá trasladarlo a la Fundación X, que no es su principal motivo aún, pero hoy en día fundaciones solares están expandiendo sus proyectos en general y encuentro esencial poder transmitir esa información también a estas fundaciones que hoy en día se enfocan en países aún más con menos recursos. Pero Chile en particular siempre ha tenido una pobreza energética. De hecho, mi padre es ingeniero civil hidráulico y ha trabajado toda la vida en agua potable. Y muchas veces me han interesado los proyectos que son, por ejemplo, una bomba solar para sacar agua y generar, tener agua potable en zonas lejanas de ese recurso. Y principalmente eso me interesó asistir y encuentro excelente esta iniciativa, sobre todo que son más bien concretas y están abriendo posibilidades para mini pymes, como por ejemplo una empresa de ingeniería pequeña que pueda aportar, digamos, a diseños o propuestas más innovadoras. Eso, no había hablado antes por lo mismo. Gracias, Victoria. Gracias. Gracias. Yo creo que gracias a ti, un valor agregado también importante de estos concursos es que nos comenzamos a dar cuenta de que hay personas que estamos trabajando en lo mismo, y que tenemos visiones distintas, complementarias, que tenemos acceso, ¿verdad? La fundación que menciona Victoria recién, ¿verdad?, se enfoca en África, pero ¿por qué no pensar que la experiencia que ellos están haciendo en África se puede aprender para hacer algo acá en Chile, ¿verdad? O viceversa. De todas maneras. Creo que hay temas que son bastante transversales. Bueno, voy a revisar si alguien más tiene levantada la mano. Si no, ustedes saben que están los contactos, los vamos a entregar para poder hablar con ellos si es que alguien tiene alguna consulta posterior. Así que vamos a ir al último bloque. Quisiera darle la palabra ahora a Anne Dufay. Es la gerenta de desarrollo de BP Chile, nos conocemos hace mucho tiempo y es parte del equipo que está impulsando este proyecto. Ani, bienvenida. Hola Carlos, Fernanda, hola a todos. Primero que todo agradecerle a CERA por organizar esta reunión para permitirnos como programa de inclusión energética de darles a conocer no solo lo que es el programa de inclusión, sino este desafío que estamos ahora, que como han visto y todas las presentaciones, es muy importante impulsarlo por el triple desafío y bondades que involucra. Y nos falta todavía un poco de financiamiento. Entonces la idea es que a todos ustedes que han participado acá, también agradecerles y ojalá que se entusiasmen y que entusiasmen a las empresas que representan para que nos ayuden a juntar ese pequeño financiamiento que aún nos falta. Entonces quisiera de todo lo que está aquí, para no demorarlos más porque ya se ha dicho bastante, tal vez enfatizar dos mensajes. Primero que todo, de la relevancia de lo que significa la inclusión energética de esta forma multidimensional, como aquí muy bien se ha presentado, ante los desafíos, los grandes desafíos que no solo como país, sino que como planeta estamos enfrentando. Primero, como solución al cambio climático y como solución a la crisis sanitaria. Y a lo cual también se adiciona un tema adicional que en Chile que ha sido invisibilizado ante estas dos cosas, ¿no es cierto? Que es todo el problema de desafío social, de la exclusión social que tenemos. Entonces, el desafío y este concurso que hemos armado ahora junto con la Corfo, justamente busca abordar ese triple desafío. Quisiera darle un ejemplo bien concreto en el marco, por ejemplo,
de lo que habló Carlos, de la recuperación económica, de avanzar hacia una recuperación económica resiliente, el Green Recovery, que habló Carlos. Ayer salió, no sé si han podido ver, un documento muy concreto de la Universidad de Oxford, realizado por reconocidos economistas como Sir Nicholas Stern, que fue el primer, quien estuvo a cargo del primer estudio en evaluar los costos económicos, de no abordar el cambio climático, y también se unieron otros reconocidos economistas como Joseph Stiglitz. Ellos hicieron una revisión de los distintos paquetes económicos que están impulsando hoy día los países para la recuperación económica post-COVID. Y aquí, en particular, ellos destacan una medida como la más relevante para impulsar una recuperación económica resiliente. Esto es decir, que es duradera, que alineada con reducción de cambio climático y que también tiene un efecto multiplicador importante. Y es justamente las medidas, son las energías renovables, junto con eficiencia energética. Porque reduce las emisiones, ¿no es cierto?, buscan dar, ¿no es cierto?, mejoran la calidad del aire y además, ¿no es cierto?, promueven la generación de empleo. Por ejemplo, todas estas pymes y mini pymes que ha nombrado tanto Rubén como Anaís. Entonces, en este sentido, creo que este concurso que ha presentado Rubén es muy relevante que se realice, ¿ah? Porque también otra de las conclusiones que destaca el estudio de la Universidad de Oxford es la importancia de la rapidez e implementación de estas medidas en la recuperación resiliente. Y este tipo de concursos muy concretos, muy focalizados en las necesidades, justamente apunta a esa rapidez, articular rápidamente a los emprendedores para que se generen estos beneficios. Lamentablemente aún nos falta un poco de financiamiento, así que ojalá que entusiasmen a sus empresas y nos ayuden, más allá de una colaboración de más largo plazo, de trabajar en el tema del programa en otras instancias, también a la materialización de este concurso que estamos armando con la CON. Eso. Muchas gracias, Ani. Creo, bueno, ya hemos cubierto las preguntas. Por la vía del chat nos llegó una pregunta que no es muy atingente a este tema, de parte de Alfredo Merlet, si puede tener implicancias, por cierto, que se refiere al mecanismo de precio estabilizado para usuarios finales de energía, y lo único que le puedo contestar es que la preocupación que tiene él es compartida por Acera y estamos trabajando justamente para reducir los riesgos que pueda haber por esa vía. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Es un gusto, como siempre, colaborar con ustedes, Anaí, Ani, Rubén, y esperamos que de inmediato comiencen a recibir llamados para que alguna empresa les diga que se va a poner con el diferencial de presupuesto. Así que muchas gracias, recuerden esto. Uno último, Fernanda. va a quedar en la web el video grabado, si están todos de acuerdo, con las presentaciones, con los contactos, para que esté todo abierto, para que se puedan acercar a ustedes. Sí, que nos ayuden con la difusión. Bueno, Perfecto. muchas gracias a todos, que tengan un muy buen y sano día y fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Chao.